Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros del cortisol. Todo lo que queráis saber, creo y espero que va a estar solucionado en este podcast, porque cada vez más se habla de el cortisol alto, intoxicación de cortisol, todo lo que te pasa es por el cortisol. Y realmente creo que en parte el concepto que quiere explicar está bien, pero no se acerca del todo a la realidad de las posibles alteraciones del estrés crónico o de determinadas conductas de nuestro estilo de vida con la alteración en esta hormona que es el cortisol. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que el cortisol es una hormona necesaria para vivir. Muy necesaria. Todas son necesarias, pero sin cortisol una persona no vive más de 24 horas. Se muere. Y esto lamentablemente lo saben las personas que sufren una enfermedad que se llama insuficiencia adrenal, que es por falta de cortisol. Entonces, ¿qué funciones tiene el cortisol que nos hace que sean necesarias para vivir? Básicamente el cortisol es una hormona que evolutivamente es la encargada de permitirnos sobrevivir, es decir, responder a las amenazas externas del ambiente para que nuestro cuerpo se adapte y permita que huyamos de esa amenaza y por tanto sobrevivamos. Básicamente, ante el estrés vosotros acordáis, os voy a poner un símil. Cuando hacemos deporte mucha gente dice: cuando te suben mucho las pulsaciones estás quemando carbohidratos y si quieres quemar grasa hay que estar con las pulsaciones un poquito más bajitas y hacer un poco más de deporte. Entonces, de manera aguda se consumen carbohidratos y de manera más crónica se consume la grasa. Pues en la respuesta al estrés es algo parecido. De manera aguda, los primeros segundos de un estrés, cuando alguien te da un susto, eso se libera de las glándulas suprarrenales, concretamente de la médula, que es la parte interna, la adrenalina y la noradrenalina, que son dos hormonas que son las primeras, las más rapiditas, segundos, que permiten que tú, con un chasquido el corazón te empieza a latir fuerte. Eso es la adrenalina, ¿vale? Corazón latir fuerte, sudar y esa sensación de contracción. Por otra parte, a los minutos se libera también de la glándula suprarrenal, pero en este caso de la corteza, de la capa externa, el cortisol. Y el cortisol lo que hace es perpetuar esa respuesta al estrés. ¿En qué consiste? ¿Qué hace cuando aparece un estrés que para nuestro cuerpo ese estrés es el mismo que hace 2000 años era para nuestros antepasados? Cualquier cosa que suponga un estrés, el cuerpo lo traduce con una falta de supervivencia. Es decir, que tu jefe te exija hacer un documento para mañana cuando te tienes una hora y no te da tiempo, o que en el colegio de tus hijos te manden WhatsApps cada 45 segundos, o que te metas en TikTok y veas 14 vídeos a la vez, te creen 18 necesidades y que a la misma vez estés mirando el documental de Amazon Prime de X persona mientras que estás cocinando en el air fryer, todo eso, que es estrés, el cuerpo responde igual que hace 4000 años cuando nos estaba persiguiendo un león, un rinoceronte y una jirafa y teníamos que correr, ¿vale? El cuerpo no distingue entre león, jirafa o TikTok 14 vídeos por segundo. Ante ese estímulo se libera al principio un poco de adrenalina que te mantiene un poco tenso y luego el cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Básicamente lo que hace es preparar a tu cuerpo para sobrevivir, es decir, para correr, para tener reservas energéticas. Y por tanto, ¿qué es lo que hace cuando se libera el cortisol con un estrés? Que repito, puede ser estrés psicológico, estrés físico, lo que sea. Primera vez, el cuerpo atenúa la respuesta inflamatoria, es decir, tiene efecto antiinflamatorio, pero de manera aguda, ya entenderéis el porqué. Entonces, básicamente lo que hacen es que tus linfocitos B bajan
tus eosinófilos bajan y aumentan los glóbulos blancos, que es neutrófilos, que básicamente es que evitan que esos glóbulos blancos te produzcan una inflamación crónica, porque tú cuando necesitas sobrevivir no tienes tiempo de estar limpiando el agente externo que te ha entrado. Es decir, el sistema inmune no tiene que estar preparado para que te libere del virus de la gripe, porque lo que necesitas es estar preparado para seguir corriendo. Entonces te hace ser más propenso a coger infecciones, porque no tienes sistema inmune. Por otra parte, lo que también te hace es que redistribuye la grasa corporal que tienes al abdomen. ¿Y esto por qué es? La gente que tiene mucho estrés, básicamente lo que hace, o con la edad, se redistribuye la grasa al abdomen. ¿Por qué? Porque esa grasa que está en el abdomen es fácilmente accesible para nuestros órganos vitales, como es el hígado, los riñones, el corazón, el páncreas, el intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la grasa que está en las cartucheras, en los brazos, en la zona lumbar, tiene una función aislante, nos protege frente al frío y además tiene una función de reserva energética. Pues las mujeres, para cuando nos quedamos embarazadas, porque estamos hechas realmente para eso biológicamente. Entonces esa grasa es una grasa de almacén. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos cortisol, el cortisol dice: a mí no me interesa tener en las cartucheras, eso no me protege de nada. No, la quiero tener en el abdomen. ¿Por qué? Porque así está fácilmente accesible a el corazón, al hígado, etc. Eso desde un punto de vista evolutivo está muy bien, pero ahora cuando lo tienes de manera crónica elevado, eso lo único que lleva es almacenar cada vez más grasa en el abdomen. De hecho, las personas que tienen una enfermedad por exceso de cortisol se caracterizan por tener cara de luna llena y unas piernas delgaditas, unos brazos delgaditos y mucha barriga. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo la consecuencia de un exceso de cortisol muy, muy patológico. Entonces, en menor medida es lo que se produce cuando tenemos un estrés crónico. Entonces, tienes toda la grasa acumulada en el abdomen o de manera prioritaria en el abdomen. Por otra parte, lo que sucede es que además nos volvemos resistentes a la insulina. Es decir, nuestros músculos y nuestro tejido adiposo no responde a la hormona insulina. El páncreas libera insulina y los músculos dicen: muy bien, me da igual, yo no voy a captar la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, al no entrar en los músculos y en la grasa, permite que se quede circulando en la sangre para, si el páncreas la necesita, el hígado la necesita, el corazón, el cerebro, esté disponible. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a entrar al músculo y a la grasa si el músculo lo que va a hacer es consumirse él mismo? Con el estrés crónico va a utilizar sus propios aminoácidos para contraerse y producir energía, o la grasa que tenga dentro del músculo, y la grasa va a utilizar su propia grasa. Entonces el azúcar no entra porque tenemos resistencia a la insulina, nuestros músculos y nuestro hígado es resistente a la insulina. ¿Y qué pasa? Pues tenemos azúcar en sangre y así va al cerebro, al riñón, al intestino, etc. Nos asegura tener glucosa para el resto de órganos que puedan vivir. Esto, cuando teníamos que correr frente a un Miura, está súper bien, pero ahora no es bueno ser resistente a la insulina, porque ya sabemos que qué es lo que pasa cuando eres resistente a la insulina y la glucosa no entra en los músculos y en la grasa, se queda en las paredes arteriales y va produciendo daños en las arterias y va induciendo la oxidación y la aparición de arteriosclerosis. Imaginaos que tenéis una Coca-Cola y se os cae en el suelo. ¿Cómo se queda el suelo? Pegajoso, ¿verdad? Pues imaginaos tener el azúcar, o sea, tener Coca-Cola en la sangre. ¿Cómo se quedan las arterias? Se pegan. Y se pegan, pues si se pega la de la cabeza te da un ictus, si se pega la de las coronarias te puede dar un infarto, si se pegan las de los riñones puedes tener una enfermedad renal. Entonces eso también lo hace el exceso de cortisol. Otra cosa que hace el exceso de cortisol, nos hace tener la piel muy frágil, lo que se llama fragilidad cutánea. ¿Y esto cómo se manifiesta? Pues personas que tienen muchas estrías, especialmente rojo, color vino, ¿vale? En el abdomen, en los brazos, en las axilas. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que hace es hacer más finitos los vasos
para que precisamente evolutivamente la sangre pueda entrar en las células, se pueda trasvasar. Pero cuando sucede de manera crónica, como en la sociedad actual, pues aparecen las estrías. Por otra parte, como ya os he dicho, como el hígado no puede metabolizar bien los nutrientes, ¿por qué? Porque está hecho, el hígado lo que no va a querer es, voy a procesar la comida para no producir triglicéridos, voy a consumir bien la glucosa, etc. No, porque el cuerpo humano está en alerta, y cuando estaba en alerta hace 2000 años, tú no ibas a pararte a comer un poke bowl, estabas corriendo contra una jirafa. Entonces no te entraba hambre. Entonces tu hígado, ¿qué es lo que hace cuando tienes mucho cortisol? En la sociedad actual tú sigues comiendo, pero tu hígado sigue estando con la misma respuesta de si estuviera corriendo detrás de una jirafa. Con lo cual, lo que comes no se metaboliza adecuadamente y se acumula de manera preferencial en la grasa. ¿Por qué? Porque tu hígado, entre que él mismo está programado para entrar en modo supervivencia y tú le estás dando comida, todo lo transforma en triglicéridos. Esos triglicéridos salen a la sangre y se acumulan en el tejido adiposo, apareciendo exceso de adiposidad. Por otra parte, el cortisol alto lo que hace es estimular una hormona que se llama aldosterona. ¿Y qué es lo que hace? Retienes sal y agua. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas corriendo contra una jirafa, no tenías tiempo ni de ir al baño y tenías que mantenerte hidratado. ¿Y cómo se consigue eso? Pues que tus riñones reabsorban toda el agua. ¿Y eso qué es lo que hace? Que aumente la tensión arterial. Por eso, ¿por qué? Porque al final en tus arterias hay más agua, hay más líquido, hay más sangre, aumenta la tensión. Entonces, por eso las personas que también tienen estrés crónico, como consecuencia de ese exceso de cortisol, se reabsorbe más agua, más sal y aparece la hipertensión. Luego, además, son personas que tienen la piel muy finita, hay una fragilidad cutánea. Tienen tendencia no solo a las estrías, sino que aparezcan muchos moratones. ¿Por qué? Porque precisamente el cortisol elevado afecta al ciclo celular normal de los queratinocitos, que son las capas de la célula de la piel, los hace más susceptibles a la muerte y, por tanto, en cuanto tú tienes un pequeño traumatismo, se aparece un moratón. Y luego, otras dos cosas muy importantes a nivel cerebral: el exceso de cortisol como consecuencia de un estrés crónico, que es lo que te produce no solo un cansancio y una fatiga, sino que básicamente te deja en un estado como de tristeza y apatía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que correr, tú no tienes que centrarte en ser feliz, tú tienes que centrarte en estar corriendo, pam, 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 te deja como neutro, como que te da todo igual. Incluso te induce la depresión. De hecho, hay una cosa que se llama psicosis corticoidea, que es precisamente alteraciones del estado de ánimo. Y es más, la depresión crónica se asocia con alteraciones del cortisol. Entonces, ahora os he explicado un poquito las funciones que tenía ese cortisol para protegernos de los rinocerontes, y que, lamentablemente, con el estrés crónico actual, pueden dar síntomas de todo eso. Ahora bien, esto no se produce porque tú tengas un exceso de cortisol, y ahora vais a entenderlo. Porque yo sé que Marian Rojas, que es una psiquiatra espectacular, habla de eso de intoxicación de cortisol. La idea está bien, pero no... Y yo sé que ella lo dice para facilitar los conceptos, pero esto para mí me resulta muy importante. Porque un exceso de cortisol es una enfermedad que se conoce como síndrome de Cushing, mientras que el defecto de cortisol, ya os lo he dicho antes, se llama insuficiencia suprarrenal. Un síndrome de Cushing, que es cuando hay un exceso neto, o sea, tú realmente tienes mucha más cantidad de cortisol, eso es una enfermedad que está producida o bien por una toma crónica de corticoides y se llama Cushing iatrógeno, lo hemos producido los médicos, por un tumor en el cerebro, en la hipófisis, o por un adenoma en las glándulas suprarrenales. Es decir, es una enfermedad metastásica, es un tumor, ¿vale? O incluso se puede producir por cánceres de pulmón que producen una hormona similar que se llama la ACTH, que induce el cortisol. Entonces, esto es una
generalmente cuando hablamos de exceso de cortisol, los endocrinos, hablamos de enfermedades tumorales, ¿vale? Y yo creo que la gente cuando va por la calle y dice tengo exceso de cortisol, afortunadamente no tiene estas enfermedades porque, gracias a Dios, es muy poco común. Yo he visto dos. Es muy, muy raro, ¿vale? Y uno que era por un macroadenoma y otro por un tumor ectópico. Pero es muy raro. Y entonces, y esto ya es todo lo que os explicaba al nivel extremo, estas personas, ¿vale? Tienen diabetes, una hipertensión descontrolable, una cantidad de peso brutal, unos hematomas, unas estrías, muy, muy, muy limitante, ¿vale? Entonces, estos síntomas que tú puedes tener por un estrés crónico o por una depresión crónica o por obesidad, no es porque tú tengas un efecto, o sea, un cortisol muy, muy alto de manera global. Es decir, no has pasado de tener 5 a tener 25, no. Esa intoxicación que dice Marian no es así. Básicamente lo que es que en tu cuerpo se ha perdido el ritmo, y digo ritmo, normal de secreción de cortisol. ¿Qué quiere decir esto? El cortisol es una hormona, como muchas otras, que tiene un ritmo circadiano, es decir, se libera a pulsos en unas horas muy determinadas. Concretamente, el ritmo de secreción normal de cortisol tiene un pequeño pico en torno a las 7:30, 8 de la mañana, luego tiene un segundo pico en torno a las 11, 12 de la mañana y luego uno en torno a las 4, más pequeñito, ¿vale? El de las 8 y el de las 11, 12 es el más alto y luego el de las 4 es un poquito más alto. De hecho, ¿nunca habéis pensado por qué a las 3 y a las 10 de la mañana os entran ganas de café? Es porque precisamente a las 3 es justo antes del pico de las 4 de la tarde y a las 10 es justito antes del pico de las 11 y de las 12. Eso es una cosa muy curiosa que a la gente le encanta saberlo y yo siempre lo cuento. La cuestión es que a partir del de las 4 el cortisol va bajando progresivamente hasta que a las 9, 10 de la noche es lo mínimo, y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque está programado para dormir, para inducir el sueño, porque justamente a las 9 comienza la secreción de melatonina. Entonces todo en el cuerpo está súper regulado. Y no me voy a poner a explicaros la secreción de otras hormonas, pero fliparéis lo guay que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un estrés crónico? Bien sea psicológico, físico, porque hacemos mucho deporte, estamos corriendo para una maratón, o porque estamos haciendo demasiado ejercicio físico cardiovascular, porque estamos pasando un momento personal malo, una separación, un engaño, enfermedades, situaciones económicas complicadas en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que esos picos de cortisol que son necesarios, es decir, tiene que haber un pico a las 7, 8, una bajadita, otro pico a las 11, 12, una bajadita, un pico a las 4 y luego una bajadita progresiva, se pierde. De manera que no tenemos esos picos tan pronunciados, pero tampoco tenemos esas bajadas tan pronunciadas. Imaginaos que en vez de ir de 0 a 10, que sería el pico, estas son cifras totalmente inventadas, de 0 a 10, que sería el pico de las 7, 8. Luego va bajando hasta 2 y a las 11, 12 sube hasta 9, luego va bajando progresivamente, a las 4 sube hasta 6 y luego va bajando progresivamente hasta 0. Pues cuando tenemos un estrés crónico mantenido, no hay esa subida, sino que constantemente nuestro cortisol está en 4. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué experimentamos? Pues experimentamos a la vez síntomas de cortisol crónico elevado. ¿Por qué? Porque nunca llega a ese 0 que nos permite dormir bien o entre los picos nos permite relajarnos, pero tampoco tenemos ese pico necesario de energía. Por eso, cuando tenemos un estrés crónico, manifestamos tanto síntomas de exceso de cortisol como de defecto. ¿Y cuáles son síntomas de defecto de cortisol? Predisposición a infecciones, dolor abdominal, fatiga crónica, cansancio, apatía, tensión bajita. Entonces, por eso os quería explicar que no es que tú tengas un exceso de cortisol, porque si tuvieras un exceso tendrías una enfermedad que se llama síndrome de Cushing. Lo que tienes es, a consecuencia del estrés crónico, una pérdida del ritmo normal de cortisol. Es decir, tú ya no tienes picos y valles necesarios,
sino que tienes todo el rato un cortisol en 4. Entonces, ni te beneficias de esos piquitos necesarios para estimularte, por lo tanto, estás cansada, apática, con predisposición a infecciones y además no tienes el descenso necesario para dormir. Nerviosismo, irritabilidad y todas las alteraciones metabólicas que os he explicado, pues cierta resistencia a la insulina, predisposición a tener grasa en el abdomen, fragilidad cutánea, estrías, cara de luna llena, incluso puedes tener manifestaciones cutáneas de la resistencia a la insulina como es tener las axilas muy marroncitas, detrás del cuello muy marroncito, exceso de vello, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar, que claro, no he entrado a las alteraciones reproductivas. Cuando tú tienes un problema en la secreción normal de cortisol y tu cuerpo detecta que estás en estrés, ¿te crees que va a permitirte tener hijos si no puedes ni asegurar tu supervivencia? ¿Cómo te va a permitir tener la menstruación? Pues se afecta el eje hormonal. El cortisol alto lo que hace es que estimula la CRH y la CRH inhibe la hormona GnRH en el hipotálamo. Por lo tanto, se disminuye la FSH y la LH, por lo tanto, no se desarrolla el folículo y no ovulas. Y además, para más INRI, ese cortisol lo que hace básicamente es disminuir la función tiroidea, porque además la función tiroidea, ya sabéis lo que son, es esa pila de energía que nos da el cuerpo. Pues la función tiroidea con el estrés crónico se pone bajita. ¿Para qué vas a gastar? Se pone en modo ahorro, batería de modo ahorro. Si tú tienes 20% de batería, ¿por qué va a gastar toda la batería? Es que si no te vas a quedar sin móvil a las 2 horas. Básicamente lo que te hace es que te pone en modo ahorro de batería. Por lo tanto, igual que cuando estás en modo ahorro, no te llegan los correos con la misma frecuencia, se empiezan a apagar aplicaciones en segundo plano, pues el cuerpo hace igual. Estrés, la función tiroidea se pone en modo ahorro y por tanto todo el resto de tus células, en vez de funcionar en 100, funcionan en 20. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sigue detectando que estás en modo estrés, en modo me persigue un rinoceronte. ¿Veis cómo todas las hormonas se relacionan entre ellas? De ahí a que estados crónicos incluso se llamen estados pseudo-Cushing. Cushing es la enfermedad de exceso de cortisol y pseudo es parecido a pues la obesidad, la depresión y el estrés crónico son estados que se conocen como pseudo-Cushingoides, parecido a Cushing. ¿Por qué? Porque dan manifestaciones sin ser la enfermedad del exceso de cortisol como tal, la clásica, la endocrina, dan síntomas muy similares. ¿Por qué? Porque se ha perdido el ritmo normal de cortisol. Tenemos síntomas tanto de exceso de cortisol, grasa en el abdomen, fragilidad cutánea, tendencia a los moratones, resistencia a la insulina, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, predisposición a infecciones, como de defecto cansancio, apatía, dolor abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, a mí me gusta mucho más explicaros que no es que estéis intoxicados de cortisol, sino que hay una alteración del ritmo normal de cortisol. Una vez explicado esto, la siguiente pregunta será: Isabel, ¿cómo puedo recuperar mi ritmo normal de cortisol? Lo primero que os tengo que decir, me siento la obligación, intentar identificar la causa que os está produciendo ese estrés. Yo sé que es complicado, ¿vale? Pero hay que ir por partes, ¿vale? Yo os digo todas las partes y luego ya vamos a lo que es un poco más rápido. Pero si no identificáis el estrés causal, yo te puedo decir 80.000 suplementos, pero no van a funcionar. Porque sí, van a conseguirte retomar eso, pero en cuanto te los dejes, esa causa va a estar ahí. Entonces, en la medida en lo que podamos, si no se puede evitar al máximo o solucionar al máximo esa fuente de estrés, al menos identificándola, conseguir que se reduzca esa intensidad del estrés, ¿vale? Yo no voy a poner ejemplos porque cada uno tenemos nuestro estrés. Hay gente que tiene enfermedades, hay gente que tiene problemas laborales, hay gente que tiene problemas personales, hay gente que tiene un poco de todo. Entonces, cada uno tenéis que centraros, identificar cuál es mi fuente de estrés. ¿Y cómo lo identificas? Pues yo cuando estoy con esa persona salgo incómoda, salgo con ansiedad, o cuando tengo que ir a ese sitio
el camino de ir, estoy nerviosa, le estoy dando vueltas a qué voy a decir, qué no voy a decir, qué me va a decir mi jefe, qué no me va a decir, o cuando me voy a ese sitio con esas amigas me pongo nerviosa, o cuando voy al gimnasio me pongo nerviosa e ir a esa clase porque está esa persona que me pone nerviosa o que siento que me ve o qué tal. Tenéis que identificarlo. Y eso solo lo podéis saber vosotros. Parando, dejando de escuchar música y un segundo con un papel y un lápiz, porque cuando escribimos las cosas, nuestro cerebro pasa por nuestra corteza prefrontal 2 veces. Cuando lo piensas y cuando lo lees, después de escribirlo. Entonces, escribir las cosas siempre es mucho mejor para coger perspectiva e interiorizar las ideas. Escribe qué es lo que a ti te supone una fuente de estrés y cómo crees que tú lo puedes reducir. Pues oye, ir a otra clase de spinning para no encontrarme con esa persona o para no sentirme juzgada, o cambiarme de gimnasio, o si mi jefe es el que me pone nervioso, intentar ver que estoy en el trabajo por dinero y que el dinero me va a permitir luego irme a comer con mis amigas o irme de vacaciones con mi familia o comprarme ese pan integral que me gusta y preparar un desayuno, o sea, encontrar un fin de ir a ese trabajo. O en esa relación, pues voy a intentar hablarle y contarle que me pone un poco incómoda, que le dé el like a no sé quién y a mí no, o que me trate de una manera que no considero que sea la que yo me merezco, etcétera. Cada uno, los problemas que tenga, pues lo intentamos, ¿vale? Y si puede ser con un profesional de la salud mental, un psicólogo, pues mucho mejor, aunque lamentablemente ya sé cómo están todas las cosas, pero yo me siento la obligación de decíroslo, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos la causa, lo segundo es hacer ejercicio físico. Yo sé, parece que lo estoy metiendo con calzador, parece que me paguen las Olimpiadas, pero no. El ejercicio físico ha demostrado, y esto va en serio, ser capaz de reducir no solo los síntomas depresivos, sino ser capaz de recuperar la pérdida del ritmo normal de cortisol porque es capaz de atenuar las respuestas hipotalámicas al estrés. Es capaz de recuperar ese ritmo normal porque evita que nuestro hipotálamo detecte esa cantidad excesiva de cortisol y además produce endorfinas. Y las endorfinas neutralizan el efecto sobre nuestro cerebro del estrés. Por lo tanto, el ejercicio que tú quieras. Pero ahora bien, no hagas ejercicio extremo, porque os he dicho que el ejercicio extremo y abusivo es peor. ¿Por qué? Porque ya las endorfinas no atenúan ese exceso de cortisol. Entonces, un ejercicio que a ti te guste. Me da igual que sea zumba, que sea yoga, que sea pesas. Aquí, a diferencia de, por ejemplo, para mantener la masa muscular y la osteoporosis, no os voy a decir que sea de pesas, ¿vale? Porque en este caso no es tan importante. Ya sabéis que para el hueso lo mejor son las pesas. Pero para reducir el estrés es un ejercicio que te permita reconectar con tu cuerpo, sentirlo, contrayéndose, moviéndose, bailando, y que además te permita hacer introspección y no estar pensando en 14 cosas. Esa contracción, esa conexión con el cuerpo, esa sensación de yo siento mi corazón latir, siento mi diafragma respirar. Eso, el movimiento libera péptidos desde los músculos que llegan al cerebro y se transforman en endorfinas y son clave. Entonces, identificar causa, ejercicio físico, el que quieras, andar, zumba, bailes latinos, gap, pesas, lo que sea, pero algo que tú puedas hacer y te guste. Después, alimentación. Más que qué tomar, porque generalmente ya sabéis que qué tomar alimentos ricos en frutas y verduras, que son antiinflamatorios, que además van a conseguir atenuar un poco esa fragilidad cutánea que tenemos, pues alimentos altos en vitamina C, alimentos altos en polifenoles, como los frutos rojos. Yo soy una fan de los frutos rojos. Mi fruta favorita... A ver, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, ya lo comento. Mi fruta favorita, favorita. Bueno, desde siempre me gustaban, cuando era pequeña, los frutos rojos. Lo que pasa es que eran muy caros y además nunca había yogures de frutos rojos. Ahora es que la gente joven tiene un montón de opciones, pero antes solo habían de fresa, de limón y el de coco. Y el de coco era mi favorito. La cuestión es que en su día, de vez en cuando me daban algún zumo, que ya sabéis que no recomiendo el zumo, pero a mí me gustaba el zumo de frutos rojos de Don Simón.
que era súper raro encontrarlo. Bueno, cuestión, es que mi fruta favorita son, en este orden, frambuesas, es que son carísimas, tengo unos gustos demasiado caros. Ay, por favor, si el dueño de Amazon me conociera, yo solo le pediría que me tuviera frutos rojos todos los días y sushi. Bueno, y alguna cosa más, pero bueno. Frambuesa, es que la frambuesa así buena está riquísima, Frambuesa, arándano, por este orden, por si acaso queréis regalarme cosas. Frambuesa, arándano, es que los arándanos me encantan. Arándanos, luego grosellas, me encantan las grosellas, que es lo rojito. Luego, las moras, luego cerezas, luego fresas y luego manzana. Entonces lo que al Mercadona y tal hay arándanos congelados que son muy buenos para el tema de antioxidantes, etcétera, para volver al tema del cortisol. Pero bueno, donde hay uno natural que se quite lo otro, la verdad. Pero dicho esto, económicamente los de Mercadona están muy bien porque además no llevan azúcar, que muchas frutas congeladas les ponen azúcar, fructosa, y ya eso le quita toda la cosa sana. A mí, de todas las que he probado, los arándanos de Mercadona, el mix de frutos rojos no me termina de gustar. No, lo he probado y me parece un mazacote. Es que la fresa congelada no queda bien para tomártela descongelada. Entonces yo lo que le hago es lo dejo descongelar en los arándanos, por ejemplo, lo pongo por la noche, que al día siguiente me los tomo. Y están buenísimos. En fin, pues alimentos, eso. Y luego, ¿qué no tomar es más importante? Probablemente, yo sé que cuesta un poco, pero habría que disminuir la cantidad de cafeína, sobre todo en forma de café tostado. Intentar sustituirlo por tés, especialmente tés con menos contenido en teína, como por ejemplo el té blanco, y luego hay té rooibos que no tiene, pero el té blanco es muy muy bueno, es alto en antioxidantes, tiene menos teína y la verdad que para mí es una de las cosas más pasadas por alto y es muy bueno. Y además ya sabes que los tés tienen incluso efecto prebiótico, que la gente no lo sabe, pero sí, tiene efecto prebiótico. Entonces eso es muy bueno. Y en cuanto a suplementos, que ya sé que todos queréis esto, pero yo quiero... Es que si lo de antes no lo hacéis, esto no sirve para nada, ¿vale? Hay muchos suplementos que se llaman suplementos adaptógenos. ¿Qué quiere decir esto? Adaptan a nuestro cuerpo al estrés. Es decir, hacen que esa cosa que a ti te estresaba y producía que tú liberases 10 de cortisol, que solo liberes 3. Por lo tanto, si tienes menos alteración en el cortisol, tendrás menos consecuencias sobre tu salud de esa alteración del cortisol. Es decir, adaptan, nos hacen más resilientes al estrés. Son como una pequeña vacuna. Tú cuando te pones una vacuna de la gripe te ponen un poquito de gripe. No en todas, pero en muchos tipos de vacunas te ponen un poquito de ese microorganismo. Entonces te lo dan en muy poquitas dosis para que tu organismo lo ataque, produzca anticuerpos y defensas, y así cuando luego te cojas la gran gripe, tu cuerpo ya esté preparado y entonces tú no te enfermes, tú no lo notes. Pues esto es igual. ¿Y cuáles son los principales adaptógenos? Os voy a decir los principales y luego os voy a decir los que yo recomiendo. Los principales, los más conocidos: la Rhodiola rosea. Después está la ashwagandha. Después está el ginseng. Después está la teanina. Después están los hongos, que a mí me encantan, y ojo, cuidado, no tiene nada que ver con hongos alucinógenos ni pseudo cosas, no. Los hongos son un grupo del reino animal, bueno, del reino vegetal, perdona, que está muy, muy denostado. ¿Por qué? Porque la gente lo asocia a me drogo, no tiene nada que ver. Hay hongos como el hongo Cordyceps, el hongo chaga, que tienen propiedades adaptógenas. No solo nos protegen del sistema inmune gracias a sus betaglucanos, sino que tienen compuestos terpenoides que han demostrado atenuar esa respuesta del cortisol. Entonces a mí los hongos que os he dicho, el Cordyceps, el chaga, me gusta mucho, y también el reishi. Entonces, todos esos son los que en muchos suplementos para el estrés veréis que están puestos. Por ejemplo, en el Tiro Energy de IVB, vosotros veréis que está la Rhodiola rosea, y además no cualquiera, sino que está estandarizada por los principios más importantes, que son rosabinas y salhidrósidos. Si en un suplemento no te pone la estandarización, créeme,
déjalo en la estantería donde está y no lo compres, porque probablemente lleve otros compuestos que son más baratos pero poco efectivos. De hecho, yo lo utilicé para ponerlo en el Tiro Energy porque a la vez que consigo mejorar de manera natural la función tiroidea aportando los nutrientes que necesita nuestra tiroides y cada una de las células para no solo producir la adecuada función tiroidea, sino que se active, porque tu glándula tiroides produce sobre todo hormona inactiva T4. Esa T4 tiene que salir a la sangre, meterse en las células de todo el cuerpo, activarse y una vez que se activa permite que nuestras máquinas funcionen al 100%, que tu hígado funcione al 100%, que tus riñones funcionen al 100%. De ahí a que la gente que lo tomáis os sentís con más vitalidad, con más energía, mejor digestiones, etc. Pero además le añadí la rodiola rosea para atenuar los efectos del estrés crónico. Entonces te sientes más cansada, con más vitalidad, pero también con menos estrés. Entonces, la rodiola rosa me gusta mucho. También me gusta mucho la teanina. La teanina básicamente es un aminoácido natural derivado del té que lo que permite es aumentar de manera natural la cantidad de GABA, que es un neurotransmisor cerebral implicado en la relajación, y además es capaz de disminuir la activación de neurotransmisores excitadores como el glutamato que se activan cuando hay una excesiva respuesta al estrés. A mí me gusta mucho la L-teanina, además, de hecho para dormir me gusta también mucho, ya lo sabéis, porque no tiene ese efecto sedativo como puede tener los fármacos o la melatonina, que mucha gente le produce sedación, pero te ayuda a dormir. Luego está la ashwagandha. A mí la ashwagandha lo utilizan muchos. Yo os voy a dar mi opinión y por qué no la he utilizado y no creo que la utilice en un futuro en ningún suplemento de IVB. La ashwagandha en personas que tienen problemas de tiroides no se recomienda porque puede producir alteraciones tiroideas, desde un exceso de función tiroidea hasta incluso a veces algún defecto. Y luego hay algún caso documentado que como baja tanto el cortisol, puede llegar a producir una insuficiencia suprarrenal, es decir, que tú no tengas casi nada de cortisol y que se ponga en riesgo tu supervivencia. No es algo que afortunadamente sea común, pero ya hay casos documentados. Y a mí algo tan grave como poder inducir una insuficiencia suprarrenal, solo con que el riesgo esté ahí, no me siento tranquila. Ahora bien, sí que es cierto que hay un montón de gente que lo utiliza y va fenomenal. Si a ti te va fenomenal, sigue con él. Solo quiero que, en general, la gente que tenéis problemas de tiroides no lo toméis, que hay otros como la rodiola, el ginseng, la teanina, el cordyceps, el reishi, el chaga. Fíjate si tienes, para que liarte con un suplemento que te puede producir alguna alteración tiroidea. Entonces, personas con problemas de tiroides en general no lo recomendaría. Y luego, si durante su toma crónica veis que os empezáis a encontrar paradójicamente más cansados, con dolor abdominal, con baja tensión, sustituirlo. ¿Vale? O en general intentar sustituirlo, ir alternándolo. No es que sea malo, es efectivo, pero insisto, puede llegar a ser incluso demasiado efectivo. Por eso yo en general prefiero utilizar otros, ya que tengo otras herramientas en mi batería de herramientas, pues prefiero utilizar otros, pero insisto, si te va bien, adelante, sigue utilizándolo. Por otra parte, el ginseng. Hay ginseng coreano, ginseng siberiano, ginseng americano. Hay varios tipos de ginseng. En general, el Panax ginseng es el con más evidencia para conseguir aumentar nuestra resiliencia frente al estrés. En general, el ginseng, yo a las únicas personas que no se lo recomiendo es personas que tengan el azúcar muy alto, porque puede llegar a subir el azúcar, ¿vale? Y personas que tengan tendencia a dar taquicardias, ¿vale? Es lo único que no. Y luego el cordyceps, el reishi y el chaga, en general son suplementos que son los derivados de hongos, que funcionan muy bien, ¿vale? Muy bien. Y en general no tienen contraindicaciones a priori, ¿vale? Entonces, en resumen, suplementos ideales: la rodiola rosea, la teanina, el ginseng, los hongos reishi, cordyceps y chaga, y la ashwagandha. Ahora bien, estos suplementos no van a hacer nada si antes no has identificado la causa de tu estrés, si no has hecho ejercicio, si no has reducido la cantidad de cafeína y tomas alimentos antioxidantes.
estos suplementos se pueden combinar entre ellos, es decir, tú te puedes tomar en función de la intensidad del estrés y lo crónico que lo lleves arrastrando. Yo, si es un estrés bastante importante que te causa bastantes limitaciones en tu día a día y que llevas de manera crónica, empezaría recomendando dos, ¿vale? Pues por ejemplo, la rodiola y la teanina me gustaría mucho. La rodiola por la mañana o a mediodía y la teanina por la noche. O también me gustaría mucho la rodiola y un Cordyceps, o la rodiola y el chaga, o teanina y Cordyceps, me gustaría mucho. Se pueden combinar, entonces, si tienes, empieza por dos. Si tienes algún periodo extra de pico de estrés y necesitas un poquito más, puedes añadir otro, pero no es matar moscas a cañonazos, ¿vale? No vamos a comprarnos los 14 suplementos y nos los tomamos porque igual que el estrés no ha venido de un día para otro, no se va a ir de un día para otro. Y los suplementos actúan por acumulación. No es un fármaco agudo, no es una inyección de morfina, no es una inyección intraarticular de corticoides, no. Denostemos ya esta idea de que todo tiene que ser ya. Es que igual que tú no ganas músculo un día para otro, tampoco vas a reducir el estrés con un suplemento de un día para otro. Es que si no, yo ya sería la dueña de toda la industria farmacéutica, ¿sabéis? Entonces, con un poquito de calma, pero sabiendo cómo estás actuando todo en sinergia. Estás identificando tu estrés, estás alimentándote bien, estás introduciendo suplementos de calidad, porque claro, tampoco vale cualquiera, ya sabéis. Que lo importante es tan importante lo que tomas como en la forma en la que está, como en la estandarización en la que está. ¿Para qué? Porque tú te puedes tomar algo, pero como no lo estés absorbiendo, ¿para qué? O sea, puede ser el mejor ingrediente, pero si está formulado mal, no hace nada. Entonces, eso es súper importante. Yo, en mis destacados de favoritos, bueno, el Tiro Energy de IVB tiene la rodiola, y en mis destacados de favoritos creo recordar que tengo un combo que pone combo de suplementos para el estrés crónico, y tengo varios de ellos. Creo que está. Si no está, recordármelo porque se ha debido borrar y os lo pongo. Que a falta de tenerlos en IVB, yo os los busco en esta página americana que tiene cientos y cientos de suplementos de cientos de marcas, y entonces me permite hacer la fricada mía de ir comparando cada marca tal, etcétera, y encontrar uno que yo misma me tomaría, a falta de crearlos yo en VB, que no puedo crear todos, ¿vale? Entonces, si tomáis algo, pues prefiero que sea algo bueno, seguro y efectivo, ¿vale? Y entonces de ahí a que os los guarde en ese history destacados. Miradlo y si no está me lo decís. Y nada, que espero que os haya gustado, que nos vemos dentro de un sábado, porque ahora como viene Navidades voy a poner uno en el sábado que va a ser con un entrevistado genial, que es un amigo mío, muy amigo mío, y en mi Instagram, @isabelvina, y cualquier cosita me decís por ahí. Y por fin, acordaos de recomendar el podcast y de darle una valoración, porque así llega más gente, jope, que molaría un montón, ¿verdad? Imagínate que me entrevistaran a Rosa Quintana en su programa y que me dijera, mira, yo me voy a ir, te dejo el programa porque creo que tú lo vas a hacer mejor que yo. Imaginaros, ¿cómo molaría? Me encantaría. O que me entrevistara. Buah, es que me fliparía. No sé, imaginaos que me entrevista Jordi Wild, o que me entrevista las chicas de Estirando el Chicle, Carol y Vicky, o que me entrevista... Buah, es que fliparía, no sé, en fin, soñar es gratis. Y que nada, que eso, que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.